Pues yo soy miembro del grupo de automática y electrónica industrial de nuestra universidad, un grupo formado por unos 12 doctores aproximadamente en estos momentos. Vamos a ver. Bueno, la presentación es sobre el control en modo deslizamiento de convertidores conmutados, una visión, digamos, de los fundamentos. Y en esa visión, bueno, forma parte de una presentación un poquito más amplia que no entraré en detalles. Y la idea básicamente pues, es que introducir a los que no conozcan lo que sería el control en modo deslizamiento de primer orden, en convertidores conmutados continua a continua, pues de cuál es la forma intuitiva de interpretar este control o de llegar a él. Entonces, la idea, como todos sabemos, de los convertidores conmutados continua a continua es la conversión de potencia eficiente, el procesado de energía eficiente y, bueno, pues lo que hacemos es rehuir los elementos que no lo son, como los resistores, básicamente, ¿no? O los dispositivos semiconductores en zona activa. Lo que buscamos son elementos que se comporten como interruptores o conmutadores ideales y podríamos hablar de fuentes de corriente ideales y fuentes de tensión ideales. A todo eso, pues, al final le añadiremos inductores, condensadores y resistores. Bueno, desde el punto de vista más básico posible, la idea es cómo podemos interconectar fuentes de continua de diferentes tipos. Y aquí, digamos, tenemos las conexiones que son compatibles. O sea, yo puedo conectar una fuente de corriente con una fuente de tensión, de forma que inyecte energía en la de tensión o la extraiga, pero si yo intento conectar dos fuentes de tensión en paralelo y son diferentes, seguramente tendremos problemas, tendremos corrientes elevadas. No digo que no se haga, pero no es una cosa, desde el punto de vista eficiente, a veces interesante. Bueno, y tenemos aquí diversas posibilidades, la de tres fuentes entre sí, etc. Los elementos que van a conectar estas fuentes van a ser los interruptores. Entonces, tenemos interruptores ideales, conmutadores. Bueno, no voy a entrar tampoco en mucho detalle porque todo el mundo, más o menos que esté en el ámbito, los conoce. Obviamente, diodos y transistores de diversos tipos. MOSFETs, asociaciones de MOSFETs y diodos, MOSFETs y MOSFETs, y versiones unidireccionales en corriente, bidireccionales en corriente, en tensión, etcétera, de los distintos elementos. Simplemente he puesto estas transparencias para mostrar pues, que hay una gran diversidad y en cada aplicación se requiere un tipo u otro de estos conmutadores. Por ejemplo, pues, quizá uno de los más habituales en el ámbito de los convertidores conmutados pues, serían los semipuentes o los puentes completos. Bien, volviendo un poco a la idea original de que ahora ya sabemos, he ido muy rápido, pero me han dicho que la presentación estará disponible para el que la quiera consultar y como he visto que vamos un poquito apurados de tiempo y la hora del café se aproxima y hay que recuperar un poquito de azúcar en el cerebro, bueno, me voy a centrar en lo fundamental, ¿no? Y la idea es que, bueno, supongamos que tenemos dos interruptores operados de forma complementaria, lo que llamamos un conmutador, que redirigen el flujo de una fuente de corriente hacia dos fuentes de tensión de valores diferentes. Esto sería una de las situaciones, digamos, más elementales, pero bastante general, que cubre un gran número de casos de lo que hacemos en realidad con los convertidores conmutados. Y un caso particular, todavía más particular de esa, que también puede ser interpretado de alguna otra forma, pues sería el de una fuente de corriente que simplemente la cortocircuitamos o la dirigimos la corriente hacia una fuente de tensión. En paralelo con la fuente de tensión, no sé si el LED, es posible, perdón, esto se me ha ido un poquito, es posible que tengamos alguna carga adicional que va a consumir energía. Bueno, ¿cuál sería el elemento más conocido que actúa como una fuente de corriente en un gran intervalo de tensiones de funcionamiento? Pues obviamente el módulo fotovoltaico, que tiene una característica no lineal, pero en la zona de bajas tensiones pues, se comporta como una fuente de corriente. ¿Y cuál sería el elemento o el tipo de convertidor continua a continua más utilizado históricamente o en los inicios de las células de la conversión fotovoltaica en los satélites de telecomunicaciones?
pues probablemente uno de los más utilizados era el convertidor shunt, que no es más que conectar una batería con un diodo. La batería impone el punto de trabajo sobre el panel fotovoltaico, es decir, no hay búsqueda del punto de máxima potencia de ningún tipo, y lo único que vigilamos es que la batería no se sobrecargue. Cuando la batería se sobrecarga, cerramos, cortocircuitamos el interruptor. Y hasta ahí eso es lo más sencillo que se puede hacer. Y eso funciona muy bien. O sea, parece mentira, pero es muy, muy eficiente si las características de la batería y las tensiones del panel, la temperatura prevista de operación, etcétera, están ajustadas como suele ser habitual. O sea, no es que el algoritmo de máxima potencia mejore mucho las cosas, sí que las mejora, obviamente, pero incrementa la complejidad. Bueno, en cualquier caso, esto sería un problema que me sirve pues, para ilustrar qué pasaría si en lugar de una batería tuviésemos un circuito RC de constante de tiempo elevada, como para que su tensión fuese aproximadamente constante, a la frecuencia a la que queremos operar este conmutador, el MOSFET, y nos planteamos una conmutación a alta frecuencia para regular la tensión de ese circuito RC. Entonces, la idea, pues como siempre que se abordan este tipo de problemas, se definen las variables, en este caso la variable que se pretende controlar, la variable de estado, la variable de entrada y lo que sería el objetivo de control, que es regular la tensión de salida. Normalmente descomponemos las variables como la superposición, ¿no?, de un término constante o de baja frecuencia y un término de pequeña señal superpuesto de alta frecuencia. Y eso lo hacemos pues también, ¿por qué no?, para la entrada. Entonces, la idea es que tenemos una variable de control que activará o desactivará el MOSFET para que este MOSFET pase por la zona activa lo más rápidamente posible y se vea como un circuito abierto o un cortocircuito y por tanto sea muy eficiente energéticamente, que es el fundamento de los convertidores continua a continua, y tenemos una variable de control, por tanto, que va idealmente a adoptar dos valores, 1 o 0, y cada uno de ellos pues, implica la conducción plena del MOSFET o el corte. Expresamos, en este caso, una variable intermedia que puede servir para entender lo que estamos haciendo, vinculada a lo que he explicado anteriormente de la visión aquella de fuentes ideales de tensión y corriente conectadas, y de forma que esta corriente de salida pues, tiene un valor que, si conseguimos el objetivo de control, será en término constante más una perturbación. Bueno, el algoritmo que queremos hacer es que si la tensión está por debajo de la referencia que deseamos, tenemos que conseguir incrementarla, y para eso lo que hacemos es cortar el MOSFET y que toda la corriente se redirija hacia el RC. Es intuitivo, no hace falta grandes explicaciones. En el caso contrario, pues no necesitamos cargar más, simplemente cerramos ese MOSFET. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo implementamos esto? Pues la forma más fácil de implementar esto es con un simple comparador. Yo creo que todo el mundo identifica la función. Utilizamos un comparador que tiene la característica de que en la transición tiene ganancia infinita. Entonces, en principio, si tenemos una ganancia infinita, el control será muy bueno. Llegaremos al objetivo de control. ¿Qué pasa cuando esto lo implementamos en la práctica? Bueno, pues aquí tenemos los elementos de una simulación PSIM. Se puede simular en MATLAB o en cualquier otro simulador que uno prefiera. Y bueno, ponemos aquí un comparador ideal. Y lo que sucede es que en función del tiempo del time step de la simulación, del paso de integración del algoritmo que estemos utilizando, pues vemos que el rizado que aparece, o sea, la señal se sitúa alrededor de la referencia, con más o menos error, porque estoy trabajando con un sistema extraordinariamente ideal, pero luego en la práctica pues hay pérdidas en los MOSFETs, hay retardos y hay otras no idealidades que me van a afectar. En cualquier caso, cambiando el paso de integración, pues lo que veo es que el rizado, y si miráramos la frecuencia a la que se produce la conmutación, sería variable y depende del paso de integración. Y eso no es bueno porque, bueno, pues esta frecuencia idealmente tendría que ser infinita. Y sabemos que los sistemas conmutados a frecuencia infinita a frecuencias grandes, tienen muchas pérdidas. Y eso quiere decir que necesitamos pues, restringir o limitar esa frecuencia de conmutación. ¿Cómo la tendríamos que limitar? Bueno, pues una posibilidad
es utilizando alguna modificación del elemento que determina la acción del control, del comparador, por ejemplo. Bueno. Entonces, aparte de eso, tenemos conforme los sistemas se van haciendo complejos, el que yo he presentado es un sistema muy sencillo, pero conforme se van haciendo complejos, pues necesitamos de alguna herramienta matemática que nos permita entender bien qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista del control. Y esa herramienta matemática es lo que se denomina control o teoría de control en modo deslizamiento. La idea es describir, bueno, pues el funcionamiento del control del conmutador a partir de decisiones que se toman describiendo el funcionamiento del sistema a partir de sus variables de estado como un conjunto de ecuaciones diferenciales de lado derecho discontinuo. Después necesitaremos algún tipo de elemento en el lazo de ganancia infinita, si puede ser, de tipo comparador, y algún elemento pues, que nos limite esa frecuencia de conmutación, como he dicho antes. Y bueno, pues obviamente eso nos va a causar un rizado, pero en este caso lo sabremos cuánto va a ser porque lo vamos a diseñar para que sea conocido o aproximadamente conocido y bueno, simplemente pues, diseñaremos los filtros que sea necesario después si nos molesta la amplitud de ese rizado o los efectos que pueda causar. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, el convertidor, bueno, aquí tenemos las dos configuraciones que adopta el circuito en función de los estados del MOSFET y el diodo, suponiendo pues, que no pueden estar los dos abiertos al mismo tiempo, porque tenemos una fuente de corriente que no puede estar desconectada, siempre tiene que estar en lazo cerrado, y estas serían las ecuaciones de estado que tenemos en cada una de esas dos topologías. Si las combinamos en una sola, utilizando la variable de control discreta, que vale 0,1, que hemos comentado que controlaba el MOSFET, podemos combinarlas en una única ecuación, que sería la que he comentado antes, una ecuación diferencial del lado derecho discontinuo. Entonces ahora definimos nuestra función de conmutación, básicamente como el error de tensión, y bueno, pues veremos que queremos que el sistema, la tensión de salida evolucione alrededor de la referencia deseada y que lo haga alrededor de una superficie de conmutación que son todos aquellos puntos para los cuales el error es cero. Bien, si esto lo conseguimos y se cumplen unas determinadas condiciones, que son estas de aquí, diremos que el sistema opera en modo deslizamiento. Para que el sistema opere en modo deslizamiento, básicamente lo que se requiere es que la derivada de la función de la superficie sea positiva si estamos por debajo de ella, si el error es negativo, o lo contrario. Esto se conoce también como condición de transversalidad. Bien, otra forma de interpretar la condición de transversalidad, básicamente, unida después a cómo vamos a implementar el comparador con histéresis, inconveniente, digamos, positiva o negativa, entre comillas, es analizar el grado relativo del sistema. Es decir, si la variable de control U aparece explícitamente en el lado derecho discontinuo, en la derivada de la superficie. Entonces, derivamos la superficie, miramos la derivada parcial, y si es distinta de cero, pues podremos controlar o podremos conseguir una dinámica, un régimen de deslizamiento. Que no quiere decir que sea estable, eso es otro problema, digamos que exista deslizamiento. Bueno, una forma de enfrentar el problema es eso. Una vez que hemos conseguido esto, ya veremos después, hay que diseñar un comparador o algo parecido a un comparador, aunque hay otras implementaciones posibles. Necesitamos saber si la dinámica es estable, cuál es, ya lo sabemos porque la estamos imponiendo, pero necesitaremos saber si es estable. Y una de las formas de conseguirlo es a partir de lo que se conoce como el método de control equivalente, que es encontrar el valor medio de la variable U que estaba entre 0 tomaba los valores discretos de 0 y 1. El control equivalente tiene que ser un valor intermedio, y se obtiene simplemente igualando la derivada de la superficie a 0 y despejando el control equivalente. Aparecen una serie de inecuaciones. Si alguna de estas inecuaciones se viola en algún momento, pues eso quiere decir que perderemos el régimen de deslizamiento. Por ejemplo, si pretendemos seguir una derivada que es demasiado grande, una consigna con una
unas necesidades de rapidez muy altas, pues el sistema no la podrá seguir. Yo siempre explico que si yo tengo un vehículo utilitario, no voy a poder conseguir prestaciones de un Fórmula 1, está claro. Muy bien. En nuestro caso, pues la expresión era bastante complicada. Supongamos, por ejemplo, que no hay perturbaciones en la corriente de salida, que nos sirve para modelar la impedancia de salida, que como algunos, bueno, supongo que muchos de ustedes saben, es importante a veces en la interconexión en cascada de convertidores para ver si se cumplen criterios de estabilidad, etc. Y suponemos pues, que esa derivada es constante, que no le pretendemos introducir ningún cambio a la consigna. Bueno, pues lo que obtenemos son estas expresiones de aquí. Básicamente nos dice que la referencia no puede superar unos determinados, tiene que ser positiva y no puede superar el producto de la resistencia por la corriente disponible en el generador de entrada. Si pretendemos hacer otra cosa, pues no habrá deslizamiento. Bueno, la dinámica de deslizamiento en este convertidor de primer orden es que la tensión de salida sigue exactamente, o el valor medio, sigue exactamente a la tensión de entrada y se produce lo que denominamos una reducción de orden en la dinámica del sistema. O sea, el sistema en lazo cerrado es de orden cero, no tiene dinámica. La hemos eliminado con el control. Por lo tanto, en este caso no nos tenemos que preocupar de si es estable o no, es estable. Si hubiera una dinámica de orden superior, pues hay distintas técnicas para analizar la estabilidad, con funciones de Lyapunov o bueno, pues, linealizando alrededor del punto de trabajo, por ejemplo. Y también, en función de la implementación, puede aparecer el modo de conducción discontinuo en el que el sistema, en lugar de tener dos estados, como este, pues tenga tres, o bueno, puede haber complicaciones. También puede ser que el sistema no sea de una sola entrada de control, sino que tenga múltiples entradas de control. La complejidad puede ir aumentando. Bien, en nuestro caso, si lo que pretendíamos hacer, en lugar de regular la tensión, una tensión constante, fuese hacer un tracking, seguir una referencia variable con el tiempo, recuperamos un poco la expresión del control equivalente y vemos que la derivada efectivamente tiene que estar limitada para no sobrepasar por arriba o por abajo los límites impuestos por las inecuaciones que hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa si se sobrepasan? Pues en muchos casos no pasa nada, el sistema sigue funcionando bien, simplemente el modelo matemático no es tan preciso y necesitaríamos recurrir a otras herramientas más complejas probablemente para analizar qué pasa. Generalmente lo que sucede pues, es que hay unas perturbaciones algo mayores de lo que predeciría de no darse esta situación. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo he implementado yo, por ejemplo, para simularlo? Pues he implementado el comparador con una cierta histéresis, una banda de histéresis, de forma que en lugar de tener la transición en el origen del error, pues tengo que superar un poquito, tiene que haber un poquito de error y hasta que no se supera una determinada cantidad, pues no voy a cambiar de estado, tanto en un sentido como en el anterior. Y ajustando la anchura de esta histéresis, me es posible ajustar la frecuencia de conmutación. En cualquier caso, la frecuencia de conmutación será variable y dependerá del punto de trabajo. Es decir, es ajustable en un punto y en los otros puntos, pues, bueno, será diferente de la que yo he ajustado y la idea es pues, ponerse en el peor de los puntos posibles y ajustar el mínimo o el máximo en función de lo que nos interese en cada caso. ¿Qué aspecto tiene la simulación, el arranque, por ejemplo, de este sistema desde condiciones iniciales nulas? Pues esto es lo que sucede. Tenemos un circuito, bueno, esto sería el equivalente de Thevenin, de la fuente de corriente y el resistor, y el condensador lo he dejado aparte, porque la dinámica que hay es la del condensador. Lo que vamos a tener es que con el convertidor, el MOSFET en corte, el diodo va a conducir y vamos a tener que la tensión de circuito abierto será R por IS, vamos a tener aquí una exponencial que llegaría a este valor final. Y si una vez superamos en una pequeña cantidad la referencia, lo que hacemos es cerrar el MOSFET y tendríamos una exponencial decreciente que llegaría a cero. Lo que pasa es que cuando volvamos a superar con una cierta distancia, ¿no?, esa consigna, volveremos a invertir. Y al final se alcanza lo que denominamos el deslizamiento alrededor
de ese punto de trabajo deseado. Esta es la ampliación del rizado que aparece y vemos pues, que idealmente bueno, pues todo más o menos concuerda. Aquí lo hemos ajustado para tener una frecuencia de conmutación con los parámetros que yo he utilizado de unos 15 kHz. Bueno, esto es un poquito más de simulación de alguna otra variable. Esto sería la superficie, la S, que he utilizado. Como vemos que está centrada en 0 y que tiene también esa forma aproximadamente triangular, aunque en realidad son tramos exponenciales. Y bueno, pues como cuando llegamos al extremo se produce la conmutación y cambia la variable de control. Simplemente son ejemplos de otras variables de ese mismo circuito. Ahora, ¿qué sucede si yo provoco, por ejemplo, una perturbación de carga? Si la corriente que valía 5 amperes la paso bruscamente a 4 amperes. Pues vemos que hay un rechazo perfecto a esa perturbación. Idealmente, el circuito hay que recordar que es muy ideal. La única diferencia observable es que hay un cambio en la frecuencia de conmutación. Pero el rizado es el mismo. Si ese cambio supera los límites de las derivadas aquellas que yo he impuesto, bueno, en este caso, perdón, el cambio es en la corriente de entrada. No sé qué he dicho, pero si lo he dicho mal lo rectifico. La corriente de entrada. Si la corriente de entrada es insuficiente para llegar a tener un valor final que sea el deseado de 5 volts en este caso, pues simplemente no podemos llegar y el sistema no converge. Esto, bueno, está explicado aquí con más detalle, pero yo creo que como vamos con prisa me lo voy a saltar. Si alguien lo quiere analizar con detalle, lo puede. De la misma forma, si provocamos saltos en la carga, por ejemplo, conectando una fuente de corriente de 1 ampere en paralelo con nuestro resistor, con una forma de tipo escalón, nuevamente, en este caso, lo absorbemos sin problemas. Si la amplitud del escalón se aproxima al límite que hemos visto antes en la expresión del control equivalente, pues vemos que el sistema no va a poder regular en algún momento. Bueno, y si pretendemos seguir, por ejemplo, una señal triangular, la referencia es una referencia triangular de 1 kHz, pues en principio, con una frecuencia de conmutación de alrededor de 14 kHz, bueno, pues vemos que sí, que la vamos siguiendo. Ahora, si aumentamos, por ejemplo, la amplitud de la referencia, las pendientes se aproximan a los límites que hemos visto antes y llegará un momento que no habrá conmutaciones. Estaremos en uno u otro lado en los límites. Entonces, eso es lo que hay que saber. Lo que podemos conseguir sin perder el modo de deslizamiento. Bueno, en la práctica obviamente van a haber pérdidas, van a haber retardos en la activación de los conmutadores, de los interruptores, etcétera, etcétera. ¿En qué se manifiestan esas no idealidades o algunas de ellas? Pues fundamentalmente en un aumento de la amplitud efectiva de la histéresis, por ejemplo, en el caso de los retardos. Y como pues, seguramente yo lo voy a medir, pues ajustaré la histéresis. Muchas veces la histéresis es fija, no es ajustable, lo que ajustamos es la ganancia del elemento que hay delante. Es equivalente y es más práctico. Bueno, ahora un poquito más de teoría para explicar lo que sería la parte fundamental, una vez visto el ejemplo más básico que se me ha ocurrido, es algunos aspectos matemáticos. Como hemos comentado antes, un elemento importante para que exista deslizamiento, digamos, de grado 1, aunque hay deslizamientos de orden superior que requieren de algoritmos de control más sofisticados, no sé si a alguien le interesa, que busque supertwisting, por ejemplo, y encontrará a qué me refiero. La idea es que el grado relativo es el número de veces mínimo que tenemos que derivar la superficie para que aparezca la variable de control, aparezca explícitamente en esa derivada, en esa expresión. En nuestro caso, pues necesitamos que el grado relativo sea 1, y cuando los sistemas son lineales, pues este grado relativo se manifiesta entre la diferencia de órdenes de los polinomios del numerador y denominador de la función de transferencia salida-control, en el dominio de Laplace, por ejemplo. Y esto, que el grado relativo sea 1, es lo que en el sliding que yo estoy explicando es equivalente a la condición de transversalidad.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, pues tenemos un sistema de grado relativo 1, un sistema. Este sistema, si es de grado relativo 1, a alta frecuencia, me quedo con los términos de orden elevado de los polinomios, es un integrador. Y si yo tengo una entrada que es de tipo pulsante y la integro, voy a tener una señal triangular, que es lo que hemos visto. Si ahora realimento a través de un comparador con histéresis, convierto nuevamente la señal triangular en una señal cuadrada. Es decir, un sistema en modo deslizamiento básicamente es un oscilador que tiene una señal cuadrada en un extremo y una señal triangular en el otro. Un integrador con un coeficiente positivo o negativo y un comparador en general con histéresis. Y esa es la gran conclusión de los fundamentos del control en modo deslizamiento, de lo que estamos haciendo básicamente. Si el signo del integrador es negativo, necesito que el comparador pues, funcione de esta forma de aquí, en estos cuadrantes, y si el signo no lo tengo aquí, lo tengo que poner en el comparador. No sé cómo vamos de tiempo. Tenemos un... Bueno, este es un ejemplo, digamos, un poquito más convencional de convertidor continuo a continuo. Bueno, también el otro lo es, de convencional, pero quizá es más... no se suele ver tanto, por tan básico que sería el convertidor elevador, en este caso suponiendo que el RC de salida pues, directamente lo podemos aproximar por una fuente de tensión y bueno, sería un caso de esto de aquí nuevamente, y lo que nosotros hacemos es que la combinación, si este inductor es suficientemente grande, pues aproximadamente la combinación de estos dos se puede interpretar entre comillas, como una fuente de corriente. En realidad lo que nosotros queremos hacer es controlar la corriente que se inyecta aquí, ¿no? a través del control de esta de aquí. Bueno, supongamos, pues, por ejemplo, que el objetivo será controlar el valor medio de la corriente del inductor, porque eso nos indica la energía que extraemos de la fuente de tensión. Las dos topologías que vamos a tener, si el MOSFET está cerrado o si el diodo está cerrado, el MOSFET abierto, las dos ecuaciones de estado y la forma de combinarlas. Aquí he añadido pues, alguna referencia que a mí me resulta de interés en la que se promedian los interruptores en función de la variable de control mediante fuentes de tensión controladas y fuentes de corriente controladas. Cuando la estructura del convertidor es un poquito más complicada que esta, esto es bastante útil. Cuando no lo es, pues la obtención de las ecuaciones compactas, las ecuaciones diferenciales del lado derecho discontinuo de forma compacta se puede complicar. A veces hay que saber exactamente la secuencia sobre todo cuando hay más de dos estados posibles. Y bueno, simplemente es un apunte matemático. Siguiendo con el procedimiento, tenemos las ecuaciones discontinuas. En este caso, la corriente de salida también es discontinua. La superficie que queremos es esta, la superficie de conmutación, cuando esto sea igual a 0, las condiciones de transversalidad, bueno, se cumple. En este caso, el signo es diferente que el que teníamos en el convertidor anterior. El control equivalente, también aparece una restricción respecto a la derivada de la consigna que podemos admitir, para no perder el modo deslizamiento. Si nos vamos o consideramos que la referencia es constante, vemos la expresión del ciclo de trabajo que todos identificamos con el convertidor boost para obtener la relación entrada-salida, la D, mayúscula solemos utilizar, y lo que sabemos es que para que haya deslizamiento, la tensión de salida tiene que ser superior a la tensión de entrada, que es uno de los problemas del convertidor boost. Hasta que la salida no supera la entrada, no es fácil de controlar y tenemos corrientes de entrada elevadas, incluso con alguna resonancia por ahí. Bueno, puede aparecer modo discontinuo, si eso nos preocupa, pues tendremos que hacer algo al respecto. Nuevamente, la dinámica, no existe dinámica en lazo cerrado, no había ceros y el polo se ha ido al infinito. Como la ganancia era infinita, yo creo que es un concepto de control bien claro. Muy bien, pues yo creo que con eso tengo aquí algún ejemplo de simulación y nuevamente vemos lo bueno que es esto en el arranque, cómo evoluciona alrededor de la consigna y en todo caso pues aquí vemos que la corriente de salida sería discontinua
y bueno, una pequeña simulación en la que se muestra el efecto de provocar variaciones en la tensión de salida, completamente artificiales, para ver que una característica de esta implementación del control en modo deslizamiento, que la frecuencia es variable. Entonces, en un sistema más complejo que este, en el que quisiéramos diseñar un control con un ancho de banda muy elevado, habría que tener cuidado porque podría ser que la frecuencia de cruce y la frecuencia de conmutación, si estaba bajando, estuvieran próximas entre sí, y eso no es muy bueno, ¿eh? Pueden aparecer pues, fenómenos tipo caos o bifurcaciones, etc. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, no sé.